Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show y ustedes saben que recientemente se va a celebrar el Día del Trabajador, el 1 de mayo, y su feriado lo van a mover para el lunes, ¿verdad? Porque cae, creo que jueves. Entonces hay siempre denuncias sobre el manejo del Código Laboral que está depositado también en el Congreso, de lo que se está aplicando actualmente del Código, de la relación de trabajador y empleador, y siempre hay quejas. Entonces vamos a analizar brevemente algunas situaciones que se están dando en muchas empresas en la República Dominicana, empresas grandes, medianas y pequeñas. David y Marco, ¿todo bien? Todo bien, gracias Carlos por estar nuevamente aquí en tu programa y llevar una información, orientación a esa clase trabajadora que a veces es atropellada por estos empresarios que solamente buscan el beneficio propio, patrimonial, dejando languidecer a ese cuerpo humano que son los medios de producción que manejan sus empresas y que lo mantiene viviendo una vida holgada. Así es. Entonces, brevemente, vamos a iniciar de una vez con esto. Hay este tema, esta pregunta que quiero dejarle en el aire para que ustedes con conocimiento, ¿verdad? Del derecho y del área laboral, ustedes saben que está estipulado en el Código Laboral las jornadas de trabajo semanal, que son 40 horas y 44, ¿verdad? Algunas empresas trabajan 40 horas y otras 44. Hay empresas que trabajan más de las 44 horas fijadas por el código y se le ofrecen al trabajador. El trabajador no conoce mucho, firma y a veces trabaja hasta 50 horas a la semana, pero esas horas de más no son pagadas. Entonces, ¿qué pasaría en este caso con las empresas? ¿Y qué debe de hacer los empleados? Fíjese, Carlos, usted ha hecho ahí 5 preguntas enumeradas y las ha resumido en una. Vamos a iniciar primeramente por ese contrato que se hace de empleado y empleador, o sea, del trabajador y el empleador. Y lo establece el artículo 36. Entonces, no solamente está limitado a ese contrato que se estipula entre ambas partes. No. Porque te dice el principio fundamental 9 que no solamente está limitado a lo que se escribe, sino a una ejecución de hecho en cuanto al trabajo. ¿Me explico? Sí. Usted busca un trabajador, lo tiene aquí trabajando con usted, no le hace contrato, pero ya pasa el tiempo, dura 1 año con usted, ya ese señor adquirió derechos que son obligatorios sobre usted y usted puede ser está so pena de ser demandado y resarcimiento por esas negligencias que usted tuvo en no darle sus prestaciones ni hacer ningún tipo de acuerdo con esa persona. Ahora bien, en cuanto a los horarios, sí, fíjese algo. El artículo 153, párrafo infine, artículo 153, párrafo infine, plantea ahí las jornadas laborales. Esas jornadas laborales pueden extenderse de manera extraordinaria porque la empresa tenga algún tipo de trabajos enumerados. Tiene una enumeración grande de trabajo y requiere más tiempo. Pero ¿qué sucede? Si hay más tiempo para trabajar, tiene que ser beneficiario aquí el trabajador con pagos extraordinarios. Okay. Entonces, si ese trabajador está siendo afectado porque se le está negando esos pagos o se le está poniendo a trabajar más de la cuenta, pues aquí están ya los parámetros para ir a hacer la denuncia mediante el Ministerio de Trabajo. Así es, David. Bueno, ciertamente, Carlos, como se hablaba, en principio el artículo 147 del Código Laboral, la ley 1692, que es que lo aprueba de 1922, establece que la jornada normal es de 44 horas semanales y 8 horas diarias. Resulta que si tú, por ejemplo, al día trabajas más de 8 horas o semanalmente trabajas más de 44 horas, entonces estaríamos ya cayendo en el escenario de lo que comúnmente se conoce como horas extras, que es un instituto jurídico que está regulado por los artículos 203 y siguientes del Código Laboral y establece ese articulado en qué forma debe pagarse. Otro tipo
de horas extra que existen son las horas nocturnas, que son aquellas, por ejemplo, los vigilantes que trabajan de noche. Nosotros sabemos que su salud es sacrificada porque pierden sueño, y por eso la hora de ese trabajador, según el artículo 205 del Código Laboral, se le agrega el 15% de la jornada que se le pagaría a un trabajador normal. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el Código Laboral, un Código Laboral de avanzada, este es un código que fue prácticamente hecho por los tres grandes juristas que tiene la República Dominicana en su momento. Entiéndase el maestro Rafael Alburquerque, entiéndase Milton Rey Guevara y el maestro Lupo Hernández Rueda. Entonces, son personas que obviamente de una mente muy amueblada y se pusieron de acuerdo para darnos un código al punto que, a pesar de que ese código es de 1992, bueno, el mismo código de 1951, que también se llamaba Código Trujillo, era un código de muy avanzada para su época. Y todos esos institutos se vinieron trayendo y se vinieron revolucionando para la época. ¿Qué quiero significar yo? Que la mayoría de los derechos de los trabajadores están regulados no solamente en el Código Laboral. Hay una serie de derechos internacionales. Constitucional, el artículo 62. Sí. Exactamente. Y recuérdense que el artículo 74, numeral 3, establece que los convenios internacionales que versen sobre derechos son de aplicabilidad. humanos son de aplicabilidad directa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos convenios que se han suscrito por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, también se le vienen a sumar a lo que son los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la situación? Que sí tenemos que reconocer que hay muchos trabajadores que desconocen sus derechos. Los empleadores, no voy a decir que lo conocen más o menos, sino que muchas veces tienen acceso por temas económicos. Y se aprovechan. No, tienen acceso a lo que son las El legislador orientaciones. entiende siempre que el empleador va a timar al trabajador. Por eso el código es claro cuando te especifican como derecho fundamental en el principio 9, que no solamente usted va a tener una obligación a través de algo escrito, de un contrato, sino por un asunto de hecho, de ejecución. Exacto. Entonces, muchas veces, usted ve también constructoras que buscan, por ejemplo, personal para jornadas cortas o largas, pero no lo pasan por la oficina y terminan demandada a la constructora con abogados que, ya usted sabe, le hacen un embargo y le paralizan esa obra y las cuentas también. Bueno, vamos a fundamentar este podcast, ¿verdad? Con el tema laboral en 3 partes. La primera parte la vimos, que fue ya la jornada laboral, y vamos ahora a trabajar con 2 temas más, que son los bonos y los permisos. Entonces, la segunda, para contextualizar, ¿verdad? Ya toda empresa que ponga a trabajar, ¿verdad?, a un empleado más de 44 horas debe de pagarla. O denunciarlo. O denunciarlo. No creo que lo denuncie porque necesitan el trabajo, pero por lo menos hacer que el empleador. No, pero se la pasa un pague. inspector de manera rutinaria y chequea, verifica y pone a raya a ese empleador. Así es. Entonces, Marco, ¿están obligadas las empresas formalmente registradas a dar bonos? Bueno, se entiende de que la bonificación es la ganancia, es el excedente que surge de esas ganancias capitales de productos que se han vendido y que esos trabajadores han dedicado tiempo, esfuerzo para poder ejecutar ese tipo de ventas. Pero es obligado. Es obligatorio. Si hay ganancia, es obligatorio dar bono. Porque el bono solamente no se da y lo ampara la normativa cuando hay pérdidas. Si hay pérdidas, no hay bono. Okay. Si hay ganancia, hay bono. ¿Cuáles instituciones o empresas están obligadas a dar bono? Porque yo tengo conocimiento que hay instituciones, empresas, como que no. No, recuérdate, recuérdate, oye bien, ajá, que hay que dividir una empresa privada con una institución del Estado que tiene otra norma. Pero la administración pública, que no es lo mismo. Sí. Las empresas, las instituciones públicas no hay bonificación. Pero hay instituciones también que son privadas. Las que son privadas esas sí pueden dar bonificación. Sí, las que son privadas. Okay. Pero las públicas no. No, exacto. Es que son quiero códigos distintos. Que aclaremos para que la gente entienda. Dime, David. Carlos, sobre ese particular que ustedes señalan, la ley exceptúa 3 tipos de empresas
que pudiesen estar exceptuadas de dar bono. Exacto, dime a ver. ¿Cuáles serían estas? Háblale al micrófono, Sí. para que te escuchen bien ahí. Tenemos por un artículo 226 del Código Laboral, las empresas agrícolas, agroindustriales, forestales y minerales durante sus primeros 3 años de operación. Es que tú estás hablando de instituciones, David. Tienes que dividir instituciones con empresas privadas porque son dos códigos distintos. No, yo estoy hablando de empresas es privadas. Que esa ni siquiera, instituciones. Incluso la misma ley, la 1692, hace un planteamiento de sobre esas instituciones que no califican para dar bonificaciones. Exactamente. Hay un principio que establece, por ejemplo, ¿cuándo tú has visto que una institución del Estado que se gana millones, por ejemplo, vamos a poner una empresa pública, el INDRI? Sí, pero vamos. O la CAS que cobró el agua carísima. ¿Le va a dar bonificación al empleado? Vamos. Eso nunca tú lo vas a ver. Vamos a enfocarnos en el sector privado. Ahí es que estamos. Estamos en la ley 1692 del Código Laboral de la República Dominicana. Exacto. Instituciones privadas y empresas privadas. Exactamente. Correcto. Aquí dice las empresas agrícolas, agroindustriales, industriales, forestales y minerales durante los primeros 3 años de operación, salvo convención en contrario. Esto es con el objetivo de que este tipo de empresas se desarrollaran y no se le cobraba ese tipo. La segunda son las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de $1 millón de pesos, empresas pequeñas. Y la tercera, y este es muy importante porque hay muchas en el país. Pero explica esa parte. Por ejemplo, explica esa parte. Por ejemplo, hay un dato a veces curioso, y ya que tocamos eso, es bueno también decírselo, porque aquí hay personas que tienen empleadas domésticas. Las domésticas, lógicamente, tampoco, y fungen como un trabajo privado, porque trabajan en casa de familia, no trabajan en una institución. Porque quiero corregirte, Carlos, que institución privada no hay. Es empresa. Pero institución es el Estado. Institucionalidad es Estado. Y empresa es privada. Entonces, para corregir esa una parte, fundación es una empresa. Una fundación sin fines de lucro. Sí. Una fundación no es empresa. ¿Es una institución entonces? Bueno, no tiene ningún tipo de fines de lucro, pero estamos hablando de asuntos laborales. Exacto. Yo no entiendo que en qué tiene que ver una fundación. Está bien, el término no importa. Vámonos en empresa entonces, empresa privada. Empresa privada. Entonces la parte del millón, explícamelo. No, empresas que de capital tengan menos de $1 millón. Estamos hablando de empresas pequeñas, porque si una empresa, por ejemplo, que tiene más de $1 millón, tiene 2, 5, se entiende que una empresa que produce. Pero ese millón que cuenta, local, maquinaria, eso cuenta todo, utilidades de la empresa, cuenta todo, activo, todo lo que ella tenga. Ok. Esa está libre de dar bono. Está libre porque estamos hablando de empresas pequeñas. Okay. Ahora, esta me llama mucho la atención. Y ojo con esto, las empresas de zona franca están liberadas. ¿Por qué hago esta observación? Porque recuérdense que aquí viene. Y le aumentan un 25 ahora a los empleados de zona franca. Recuérdense que vienen, hay muchos países de fuera que debido a una serie de exenciones, esta es una excepción. Recuérdense que tenemos una serie de leyes que permiten un incentivo para que ellas vengan acá y se coloquen. Mira qué sucede, David, con las zonas francas. Y es un caso sui generis. Tal como tú dices, hay un atractivo. Esas empresas extranjeras, zona franca, la traen para acá. Ese capital extranjero. La protege el Estado. Claro. Y lamentablemente, como tú dices, no entra en la parte de esas bonificaciones, pero es algo que debería de corregirse e incentivarse, porque tú estás produciendo. Sí. Entonces, fuera de lo que ya hemos mencionado, todas las empresas privadas entonces están obligadas a dar bonos de sus excedentes. Cuando exceden, exactamente, de su producción, que han producido y han tenido ganancias. Es importante señalar eso. Mira, el artículo 223, porque hay que señalarlo con el fundamento. Es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido. Ese es el principio. Entonces ya nosotros leímos las reglas. Que el principio está por encima de la ley. Exactamente. El principio está por encima de la ley. Exacto. Entonces, eso es donde el capitán habla, no manda soldados. Eso es así. Y para ello, la ley establece unos plazos. Prácticamente estamos hablando de entre los 90 días y los 120 días del cierre fiscal. Muchas empresas... El cierre fiscal es en diciembre, ¿verdad? En diciembre. Muchas lo hacen en diciembre. Eso quiere decir que en esos 3 meses
la empresa va a tener para otorgarlo. Hay algo que quiero señalar, Carlos. Mira, ¿cómo un trabajador sabe si la empresa obtuvo beneficios o no? Es una pregunta muy importante. Claro que sí, porque las empresas no dan esos datos a los empleados. Entonces, en ese sentido, hay que señalar que hay un mecanismo para darse cuenta. Por ejemplo, si un trabajador entiende que no está dando bonificaciones, puede acercarse al Ministerio de Trabajo. Recordemos que en la Constitución de la República existe un principio que se llama principio de coordinación, mediante el cual las instituciones públicas se enlazan entre sí, comparten información con fines obviamente legales establecidos. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene conexión con lo que es impuestos internos. Entonces, a través del Ministerio de Trabajo se puede verificar si esa empresa tuvo o no ganancia. Una vez se sabe que tuvo o no ganancia, entonces un inspector pudiese verificar si esas ganancias se repartieron conforme a los estatutos establecidos en el artículo 223 y siguiente. Eso es para lo que no conocemos. Pero eso puede traer represalia. No, porque no solamente eso necesariamente. Hay situaciones también que hay empresas que manejan hay empresas doble contabilidad. Exacto. Y siempre declaran pérdida. Y si una empresa espérate, se da cuenta. Que tengo un tema interesantísimo ahora, si no nos cuenta. El director de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés, tiene la creatividad porque tiene un pensamiento terrorista, ¿sabes? El hombre parece que él no sabe lo que está haciendo, está mal asesorado o le quiere buscar unos cuartos a Luis. No sé para qué. Pero usted sabe lo que usted ahora grabar con un 27% las transacciones que se hagan a las cuentas bancarias. Eso es algo terrorífico. Se va a disparar, un atentado. Se va a disparar la venta a la banca. Se va a disparar la venta de caja fuerte. Bueno, y todo el mundo yo voy a comprar un pico y una pala. Y todo el mundo va a hacer su caleta, ¿verdad? No, pero venga acá. El pico y la pala. No. Los primeros 27,000 que me lleven a mí, digo, venga a mi cuarto para atrás, porque yo no puedo trabajar para el Estado Dominicano. No, eso es un mal servicio que no te lo devuelven, ¿eh? En un mal servicio que no te lo devuelven. Porque mire, yo tengo, oiga bien, yo pago agua y cara. Y no me llega el servicio, espérese. Tengo que comprar un camión para llenar la cisterna. Se entiende de que tú tienes que, lo que yo te estoy pagando, devolvérmelo, ¿verdad? Claro. La luz, tengo que suministrarme con un inversor, que tengo comprado batería. Se me dañó una, pero he comprado dos porque la otra me da el palo. Entonces, fíjese que no hay servicio. O sea, no es remunerado como en Estados Unidos. Entonces, parece que Luis Valdés no se sabe cómo fue que amaneció ese día y agarró un micrófono y mandó eso. Que va a aumentar un 27%, que él se va a, oye, ven, que él va a tener como punto de parámetro, diga bien, las transacciones que se hagan, porque él entiende que si un ebanista, usted le depositó 100,000 pesos, es ganancia, y le va a retener de una vez 27,000 pesos, entonces ese ebanista que usted le pagó para que le haga los gabinetes, tiene que irse a Villa Consuelo a comprar madera. Es que es una locura. Oiga bien, es una locura. A comprar tornillos, a pagarle un acarreo y un sinnúmero de gastos, que dónde lo va a hacer. Entonces usted lo que está incentivando, señor Luis Valdés, es a la ilegalidad, a que la gente saque los cuartos de los bancos y a nivel dominó quiebren todos los bancos. Entonces, oye una cosa, y al retroceso. El banco, los bancos, la superintendencia de banco tienen que hacerle frente a este señor. Y si él no sabe lo que está haciendo, pues moverlo de ahí. Como dice Faride, que le puso de moda esa palabra. Muévase de ahí. Ruede de ahí. Si usted no sabe lo que está haciendo. Es una medida que va en contra del desarrollo y de la innovación. Yo cuando me hablan de mi cuarto me pongo como el diablo. Y de la innovación. Porque yo voy a coger. Cogiendo lucha con inquilinos que estamos. Y cogiendo lucha con estos tribunales. Mire, que no quieren pagar. Mire, el mismo ejemplo que usted puso. El ebanista hay que depositarle 100,000 pesos y se coge entonces el impuesto un 27. Vamos a volver al sistema análogo de nuevo. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Le va a transferir al ebanista? No. ¿Sabe qué va a hacer? Vaya al banco. Va a retirar los 100,000 pesos. No, pero ¿quién diablo va a dejar cuarto en los bancos? Pero analízame esa vaina. Pero que me digan a mí, oiga bien. Lo que me depositen a mí. Sí, pero lo que decidan dejar que dinero. Que yo dure en el Palacio de Justicia ahí el día entero y me ganen 50,000 pesos. Yo le entendí claro. Y yo tengo que dar la mitad a Luis Valdés. Yo le entendí claro. Ahora, lo que dejen el dinero en el banco, no van a hacer la transacción. Van a ir al banco, retiran su dinero y se lo van a pagar en efectivo.
¿Y qué va a hacer eso? Es un atraso. ¿Por qué? Porque la persona va a tener que ir a hacer una fila, va a tener que perder tiempo si decide Pero lo que dejar yo le digo dinero que aquí ahí. hay una falta como de autoridad, porque aquí debió de amanecer al otro día temprano todos los bancos, la banca nacional, pronunciándose por ese comentario que está circulando. Bueno, sí, es un tema que tenemos que analizar. Entonces, finalmente, vamos a trabajar ahora, a analizar lo que es el tema de los permisos. Doy la introducción haciendo referencia a muchas empresas que ponen a los empleados a violar la jornada laboral, más de 44 horas, no se la pagan, entonces quieren como justificar y amenazar al empleado con los permisos que le corresponden. Entonces, dígame usted, ¿cuáles son los derechos que tienen los empleados con los permisos? ¿Qué tipo de permisos se le pueden ofrecer y a qué tienen derecho con los permisos? El trabajador puede solicitar sus permisos con tiempo y una vez se ausenta del trabajo, en caso de ausentarse sin permiso, tiene que reportarse hacia su empleador, porque si comete el yerro de no asistir a su hora de jornada laboral después de 2 días, puede ser amonestado, o porque esas son sanciones que van desde leve, grave y muy grave, pueden hasta suspenderlo sin disfrute de sueldo, porque lo pueden poner como abandono. Nomás tienen que ir a la secretaría a buscar un inspector. Imagínate estos empleadores locos por no dar la liquidación, que le falte 2 días. Ese trabajador se va a buscar un inspector, mira, tiene 2 días que no viene, y ya usted sabe. Entonces yo digo, hagan su permiso, que es de ley, es permitido, y puede pedirlo. En el mes puede pedir 2 permisos, en el mes. David, ¿a cuáles tipos de permisos tienen derecho los empleados? Bueno, Carlos, es que todos somos seres humanos. Como un ser humano. Tiene que ir al médico, don Carlos. Sí, pero es bueno, por incluso, eso le hago la pregunta, mire, para que lo enumere y así nuestros seguidores sepan. Yo sé que hay permisos para el colegio, para la salud, para una situación personal, pero yo quiero que lo enumere. Enumérame cuáles son los tipos de permisos que tienen derecho. Carlos, tú sabes que también hay permisos de universidades y todo eso, de educación. Sí, pero que ya son temas que tienen que consensuarlo, el tema de los estudios. ¿Por qué? Porque porque yo lo que quiero es de ley, la parte obligatoria. Es que lo que es de ley, ¿qué te digo? Es algo muy notorio. Por ejemplo, tenemos el tema al micrófono, David. Tenemos los primeros permisos que tenemos son los de salud. Por ejemplo, el artículo 51 establece de la ley 1692. Exactamente. El quinto, una suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Qué es una suspensión de los efectos del contrato de trabajo? No es más que aquella en el cual el trabajador no presta servicio y el empleador no le paga. Entonces, las suspensiones de efectos del contrato de trabajo están divididas en causas inherentes al trabajador y causas inherentes a la empresa. Vamos ahora con las inherentes al trabajador. Pero es un tipo de permiso. Porque acuérdate que estamos debatiendo lo que es los permisos. Los permisos, lo que pasa es, Carlos, que los permisos... Estoy hablando de suspensión. Es que técnicamente entra en esa categoría. Y me explico. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, ahí prácticamente hay una especie de licencia, ¿no verdad? De licencia. Es un permiso, pero es legal. Durante ese tiempo esa persona está protegida. Ahora, hay otros permisos, por ejemplo, que entran en esta categoría, que es en el numeral tercero, artículo 51, que dice: el hecho de que el trabajador esté cumpliendo obligaciones legales, o sea, si tú como trabajador estás cumpliendo obligaciones legales que lo imposibiliten temporalmente para prestar sus servicios al empleador. Por ejemplo, a ti te llega una cita de un tribunal que tú tienes que ir. Usted tiene que ir a cumplir ese compromiso legal. Ahí hay un permiso que está justificado, ¿no verdad? Ahora te voy a decir algo. ¿Qué es lo que establece ese articulado? Ese trabajador sí se le va a otorgar el permiso, pero ese día, como tú no vas a ir a trabajar, entonces ese día a ti no te pagan el salario por ese día. ¿Por qué? Porque hay una suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Y cuál es el efecto principal de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo en virtud del artículo 50? Que tú no prestas el servicio, pero yo no te pago. Es una especie de permiso. Ok, entonces los permisos que tú lo puedes tomar y que tienen que pagarte lo obligado a la empresa. Es que esos permisos son básicamente lo que están instaurados en el artículo 54. Exacto, pero dilo. Déjame
buscártelo para enumerártelo. Porque eso es lo que yo quiero que nuestra audiencia conozca. Dice, el empleador está obligado a conceder al trabajador 5 días de licencia con disfrute de salario con motivo de la celebración del matrimonio de 3 días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos, de su cónyuge o de su compañera, y 2 días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa. Ahí dice con disfrute de salario. Esos son artículos 54 del Código Laboral. En principio, lo que van con eso. Hay otro permiso. Es que ya los otros son prácticamente ya legales. Estamos hablando de la licencia, pre y postnatal, que se va en un tiempo. La enfermedad. Pero por ejemplo, que yo mencioné, un permiso para ir a una reunión de padres del colegio, un permiso para ir a chequearse al médico. Carlos, ese entra dentro de las obligaciones legales, el que tú señalaste. Ese necesariamente no te lo van a pagar, pero sí entra porque tú tienes que ir, tú tienes que cumplir con esas obligaciones. Ahora, hay otro punto. Ese tema del médico. Puedes solicitar el permiso, lo que no puedes ausentarte sin decirlo. Sí. Ahora, el tema del médico, Carlos, si tú te vas al reglamento 522-06, establece que los médicos, o sea, los empresarios, tienen que verificar cada X tiempo que sus trabajadores vayan al médico para chequearse. Entonces, por ese lado, por ahí, se pudiese justificar ese permiso en esa vía. Bueno, agradecerle de verdad este contenido muy, muy ameno y muy nutritivo en víspera de lo que es el Día del Trabajador. Déjennos sus comentarios ahí y espero que compartan para que este contenido pueda llegar más lejos y muchos trabajadores que tienen muchas lagunas y no conocen sus derechos puedan aprender. Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show.